Perfecto, entonces, no sean a la clase 3 de el básico de química. Vamos a volver a compartir pantalla nuevamente para que se vea toda la presentación. Enterado con esto de texto, vamos a ver cómo verificamos ese tema entonces. Muy bien, entonces, siguiendo justamente con el contenido de nuestra guía, pues estábamos viendo una pequeña introducción a lo que era la tabla periódica, ¿no? Y vamos a ir justamente con ese mismo tema. Posteriormente vamos a empezar a hablar de enlaces químicos, números cuánticos, cuestiones de ese tipo que a parecer a veces suenan como algo complicado, pero realmente cuando uno los entiende bien la base, el fundamento, sobre algo bastante sencillo. Ya luego vamos a seguir avanzando en lo que es en enlace químico, las estructuras de Lewis y demás, pero si no estoy mal, vamos a ir terminando justamente todo este tema hasta dentro de la clase número 4. Entonces, veamos qué tenemos para hoy. Como bien mencionaba, pues seguimos hablando acerca de la tabla periódica, ¿no? Y específicamente nuestro enfoque ahora va a estar en cómo es que esta se va a clasificar, ¿sí? En la clase pasada estábamos viendo qué eran los grupos y las familias, también los periodos, ¿no? Que estos iban a depender según el posicionamiento de cada uno de nuestros elementos que se encuentran en la tabla. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de nuestra tabla periódica existen la primer gran agrupación que nosotros podemos encontrar, perdón, sea a través de los metales, metaloides y no metales. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Como podemos observar, la mayoría de los elementos de nuestra tabla periódica son metales. Acá, por ejemplo, no se muestra la parte de abajo, que son los lantáneos y los actinios, pero aquí en este pequeño fragmento se puede ver que va como de un intervalo, de un lugar a otro, y eso justamente indica que son los elementos que están aquí en la parte de abajo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo definir que del lado izquierdo encontramos a los metales, del lado derecho la separación entre metales y no metales está dada justamente por los metaloides, y hasta el lado derecho encontramos los no metales. O sea, visiblemente podemos observar que los metales son el que tienen mayor grupo, pero mucho ojo y mucho cuidado con algo que podemos encontrar acá. Y es que si nosotros definimos izquierda, metales, derecha, no metales, y medio metaloides, hay que tener en cuenta a un elemento que es bien importante, que parece que está chute ahí, pero tiene un propósito, ¿no? Y es de que el hidrógeno, aunque esté del lado izquierdo, este es un no metal. Y este elemento perfectamente podría llegar a ser una pregunta dentro de un examen, por lo mismo que se encuentra aislado, ¿no? Así que esto hay que tenerlo bien presente. El hidrógeno es considerado como un no metal, ¿sí? ¿Y qué características tienen, por ejemplo, los metales y demás? Por ejemplo, los metales son excelentes conductores de calor y la electricidad. Por ejemplo, aquí podemos encontrar lo que es el cobre, que se utiliza mucho para conexiones eléctricas, oro, la plata, que también pues son ejemplo de ello, ¿no? Ya los metaloides son aquellos que tienen tanto características de los metales como de los no metales, es decir, son los indecisos, que hay algunos que sí son pueden transferir bien el calor, otros no, es como que están ahí en los que no saben qué escoger, ¿no? Mientras que los no metales, pues en estos definitivamente encontramos aquellos que no son favorables para esas condiciones, ¿no? Sino que para otros propósitos directamente. ¿Ok? Bueno, entonces preguntas que nos podrían hacer. Ok, nos podrían dar un elemento y decir, ¿cómo se clasifica este? ¿Metal, no metal o metaloide? Entonces, he ahí la importancia de que nosotros aprendamos bien esto que está por acá. Y algo bien interesante, acá pueden poner esta imagen, tenemos que si nos tomas el polonio, este es un metaloide, ¿sí? El astato, en este caso el astato ya entra como un no metal. Acá no sé por qué está como un poquito más verdoso, pero es un no metal, para que lo tengamos bien claro y que estemos en la misma sintonía, en la misma página, ¿no? Ahora bien, sabiendo que esta es la clasificación principal, luego encontramos la secundaria, que es un poco más específica. Y esta tabla me gusta mucho porque justamente hace referencia a esto que estoy explicando, ¿no? Y ok, ya que tenemos definido quiénes son los metales, los no metales y los metaloides, existen esos subgrupos que tienen características específicas. Es por eso que cuando nosotros ordenamos la tabla periódica, pues nos dimos cuenta de que no se colocaron los elementos al azar, sino que realmente tienen un propósito en el lugar donde se ocupan, más allá del número atómico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Podemos encontrar en el grupo 1, aquí modificando justamente los colores, que en el grupo 1, exceptuando el hidrógeno, nosotros encontramos los metales alcalinos, ¿sí? Y una de las características que tienen los metales alcalinos es que todos los elementos que están ahí pueden trabajar con una valencia de +1. Sí, eso es bien importante, sobre todo cuando entramos al tema de nomenclatura y cómo estos pueden reaccionar, ¿no? A la par, en el grupo 2, nosotros encontramos a los metales alcalinoterrios. Sí, estos son bien importantes y tienen una característica en la cual todos estos elementos trabajan con una valencia de 2 más. Sí, es decir, 2 positivos, se comportan como cationes, pero esto de cationes vamos a ver más adelante dentro de la tutoría, ¿ok?
Luego, siempre siguiendo este mismo orden, encontramos este rectángulo, podríamos decir, que va desde el grupo 3 hasta el grupo 12, que a estos se les conoce como los metales de transición interna. Sí, es este pequeño rectángulo que podemos ver acá, ¿no? Se diría que es la clasificación más numerosa, ¿no? Luego, si avanzamos un poco más del lado derecho, encontramos estos que son de color morado, que son otros metales. Estos no es que no sean importantes y que simplemente les hayan colocado otros metales, sino que, por ejemplo, aquí encontramos el aluminio, que definitivamente pues, es algo que a veces nosotros tenemos en nuestra cocina, ¿no? Pero dejémoslos como otros metales. Luego, acá me gusta más, aquí está la verdadera clasificación de los metaloides, aquí está un poco, está mejor visible, ¿no? Entonces, para que lo tengamos en consideración, que hace esa separación. Luego, ya encontramos a los meros no metales, ¿no? El carbono, nitrógeno, oxígeno, etcétera, etcétera. Y ahí sí, regreso nuevamente al grupo 1 para recordar que tenemos al hidrógeno, que es parte de los no metales. Ah, bueno, ya cuando pasamos al grupo 17, que sabemos que estos son no metales, ¿verdad? Pero su subclasificación es de que a estos se les denominan como halógenos, ¿sí? Y finalmente, en el grupo 18, en el último grupo de la tabla periódica, encontramos a los famosos gases nobles que vamos a estar estudiando más adelante para cuando estemos viendo estructura de Lewis, ¿sí? Y finalmente, ahora sí, encontramos estos que están separados, los que están aislados de la vía, ¿no? Donde la primera fila se les denomina como lantánidos y la segunda como actínidos. ¿De dónde viene su nombre? Justamente viene de los primeros elementos que se encuentran acá. De ahí es donde surge el nombre de este grupo que está por acá. Incluso yo he visto en otras ocasiones que a este grupo de elementos, es decir, juntando tanto los lantánidos como los actínidos, pues a estos se les denomina como tierras raras, ¿sí? Ah, bueno, entonces, ¿por qué explico todo esto? Porque todos nos podrían llegar a hacer preguntas con respecto de la ubicación. Ok, por ejemplo, el cloro, ¿cuál es su clasificación? Ah, debería de ser un halógeno, por ejemplo. O el calcio, ¿cuál sería su clasificación? Ah, bueno, sería un metal alcalino terco. Y ahí la importancia de que nosotros tengamos bien en cuenta eh, cuáles son las subclasificaciones de los elementos, ¿sí? Y algo bien importante que a mí me gusta mencionar, que esta tabla no lo tiene, pero yo lo voy a colocar, y es de que si nosotros tenemos una tabla física, nos vamos a poder dar cuenta que las columnas que son más altas son de clasificación tipo A. Por ejemplo, esta se denomina como la columna 1A, está la 2A, luego nos saltamos hasta el lado derecho a las columnas altas. Aquí tenemos, por ejemplo, la 3A. Todo esto en numeración romana. 4A, 5A, la 6A, la 7A y finalmente tenemos la 8A. ¿Sí? ¿Por qué es que se colocan de esta manera? Porque estos tienen ciertas funciones más adelante que vamos a estar platicando de ellas, pero es una clasificación extra que les podemos dar y es de que todos esos elementos que están en columna A se les conoce como los elementos representativos, ¿sí? Y luego está la otra clasificación que era todos estos metales, ¿sí? Que eran los de transición interna, porque justamente estos que están acá tienen otro tipo de clasificación, generalmente se les coloca con un tipo con una letra B, ¿sí? Siempre siendo la numeración, por ejemplo, aquí tendríamos lo que es la 3B, aquí sería la 4B, y así sucesivamente, ¿no? Es por esto que los que, podemos decir que los que son de columnas altas se les denominan como los elementos representativos, y los que están en el centro, que son estos metales de transición, son justamente los elementos de transición. Ya cuando lo especificamos sería de transición interna, ¿ok? Bien. Entonces, ¿por qué coloco esto? Porque perfectamente nos podrían hacer preguntas como la siguiente, ya que tenemos en cuenta que las columnas altas, pues, son de tipo A, ¿no? Nos pueden llegar a preguntar, ¿cómo se les denomina a los elementos del grupo 1A? Ah, bueno, entonces por eso, como acabamos de ver, 1A vimos que es donde está justamente el hidrógeno. Entonces, a esa columna, estando el hidrógeno, deberíamos denominarle como los metales alcalinos, ¿sí? Y esto perfectamente, como bien he dicho, podría ser una pregunta de examen. Y hay la importancia que nosotros sepamos entonces, según la ubicación que tengan nuestros elementos en la tabla periódica, pues para tener su clasificación específica, ¿sí? ¿Dudas con esto? ¿Estamos claros con las clasificaciones? Excelente. Entonces, sigamos avanzando. Ya que tenemos esto denominado, una de las características que podemos encontrar en cada uno de nuestros elementos de la tabla periódica es su configuración electrónica. Yo sé que esto para muchos es algo que les da un dolor de cabeza horrible porque piensa que tanta letra, tanto número ya parece mate, pero no, realmente es más sencillo de lo que parece, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es la configuración electrónica? Dice que
establece la forma en la que se determina el ordenamiento de los electrones dentro de un átomo asociado a un elemento. O sea, básicamente me dice, me dictamina cuál es el orden que van a tener los electrones dentro de nuestro átomo, ¿no? Ah, bueno, y para eso nosotros vamos a seguir cierto orden, cierta secuencia, y es el de esta pequeña tabla que está por acá, ¿sí? Donde podemos encontrar, acá como que lo más visible es de que hay una serie de flechas, ¿no? Y justamente para nosotros escribir una configuración electrónica debemos seguir el comportamiento de estas flechas, iniciando desde acá, pasando aquí, y así sucesivamente hasta completarlo según sea necesario. ¿A qué me refiero con esto? Resulta que acontece que aquí puedo encontrar tres partes. Podemos encontrar el coeficiente, que es el número más grande, podemos encontrar nuestra letra y podemos encontrar nuestro exponente, ¿sí? Y no está ahí de por gusto, sino que, por ejemplo, este exponente, básicamente, casi no hemos hablado de electrones. Ahorita llegó su momento de brillar. El exponente me va a expresar cuántos electrones tiene el átomo de mi elemento. Entonces, seguramente vamos a tener que realizar una serie de sumas de los exponentes. Es, llamémoslo, lo más importante dentro de nuestra configuración de electrónica. Y es de que hay algo bien interesante, y es de que según la letra que nosotros tengamos, tenemos S, P, tenemos D y tenemos F, tiene un exponente máximo, ¿sí? Por ejemplo, el S, el máximo exponente que puede tener es 2, P sería 6, D es 10 y F es 14. ¿Sí? Esto es bien importante tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque justamente esos valores de cada letra los podemos ir modificando, es decir, los exponentes. Por ejemplo, S podría llegar a ser ya sea el número uno o el número 2. Pero una letra S jamás podría ser exponente 3. ¿Por qué? Porque no estamos sobrepasando de su límite. Ahora bien, si yo, por ejemplo, tuviera en vez de una letra S, una letra P, yo podría tener P1, P2, P3, P4, P5, hasta llegar al número 6. ¿Sí? Esto vamos a ir viendo que lo vamos a hacer por conveniencia, hasta que lleguemos a un número exacto que estamos buscando, ¿no? Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo entonces yo armo mi configuración electrónica de cada uno de mis elementos? Ah, bueno, vamos a ir siguiendo este orden, vamos a ir escribiendo esta serie de números y letras hasta completar algo específico. Yo creo que me van a entender mejor cuando vamos esto que está por acá. Y dice, escriba la configuración electrónica del Z igual a 25, del número atómico igual a 25. Entonces la pregunta es, ok, ¿de qué elemento estoy hablando si digo que su número atómico es 25? Ah, bueno, entonces, por ejemplo, si yo llego a buscar mi tabla periódica, el Z igual a 25 estaría acá. Estamos hablando del manganeso, ¿no? Por lo tanto, voy a colocarlo para que no se me olvide. Porque estamos hablando del elemento manganeso. Y acá yo voy a especificar algo. Ok, nosotros sabemos que el número atómico nos dictamina cuál es el número de protones de nuestro elemento, pero acá vamos a asumir que nuestro manganeso no va a tener carga. Entonces, ¿qué pasa? Si no tiene carga, ¿qué decíamos de los electrones? Que los protones eran iguales a los electrones. De tal manera que en este caso, ¿cuántos electrones yo debería de tener para el manganeso en su estado basal, en su estado original? Bueno, debería de tener un total de 25 electrones. Entonces, ¿cuál va a ser mi objetivo? Básicamente mi objetivo va a ser que a medida que escriba esta serie de datos, la suma de los exponentes sea 25. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Ok, empecemos. Primero coloco 1s2. Voy siguiendo y lo voy a colocar de forma completa. Mi objetivo es que los exponentes sumen 25. Ok, nos pasamos al siguiente. 2s2. Ok, acá si yo sumo los exponentes, llevo un total de 4. Me paso al siguiente. 2p6 y 3s2. Yo creo que puedo escribir ambos, ¿no? Y no nos pasamos de 25. Entonces voy a colocar 2p elevado a la 6 y pongo 3s2. Ok. ¿Cuál va a ser mi suma de exponentes? Llevo 2 más 2, 4, más 6 son 10, más 2 son 12. Me hace falta más todavía, entonces me paso al 3p6. Incluso yo creo que de una vez puedo colocar el 4s2. Veamos qué pasa. Coloco 3p6 y 4s2. Ok, vamos viendo cómo va nuestra suma. Dijimos que entre estos tres hay 10 y acá hay otros 10. O sea, nuestra suma de exponentes va por el número 20. Ojo que ya voy llegando, tengo que llegar hasta 25, ¿verdad? Ah, bueno, pero aquí ocurre un tema. Si yo vengo y coloco 3 de 10, que es el valor que me sigue, ¿qué pasaría si lo coloco simplemente así?
Aquí ya tendría un gran problema. ¿Por qué? Porque si yo vengo y sumo mis exponentes, en este caso la suma de esos, ¿a cuánto sería igual? Sería igual a 30, pero yo no me puedo pasar ya que yo dije que debería de llegar hasta 25 porque le correspondía a la cantidad de electrones. Entonces, aquí es donde surge esa modificación. Yo no voy a colocar 3 de 10, sino voy a colocar lo que me hace falta para llegar a 25. De tal manera que acá voy a colocar 3 de 5. Ahora sí, ya sumaría el total de 30, que es el que nosotros hayamos, perdón, el total de 25, o sea, que es el que nosotros habíamos dicho, ¿no? Entonces, cuando yo ya llego, que mi suma es igual a la cantidad de electrones, oficialmente tenemos la configuración electrónica de nuestro elemento. Entonces, esto que yo he colocado acá es la configuración electrónica del elemento manganeso. ¿Sí? Ah, bueno, pero aquí algo bien interesante. Yo creo que en esta tabla periódica no sale. No. Pero si nosotros vemos en nuestra tabla periódica cuál es la configuración electrónica del manganeso, pues me va a salir esto que está por acá, que voy a escribir a continuación. Me va a salir unos corchetes donde coloca al elemento argón seguido de su configuración electrónica específica, que debería ser, vamos a colocar acá, el 3D, 3D5 y 4S2. Y resulta que esta configuración electrónica que yo estoy escribiendo acá es la misma que la que tengo aquí arriba, pero en su forma abreviada. A esto se le suele conocer como las reglas de Aufbau. ¿Por qué es que se hace de esta manera? Porque, por ejemplo, imaginemos escribir literalmente, o sea, de forma física, ¿no? Todo esto en nuestra tabla periódica puede que o hacemos la letra muy pequeña o no cabe. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que hay una similitud que toda esta parte que está acá es justamente la configuración electrónica del argón. Esta regla establece que se simplifica utilizando la configuración electrónica de un gas noble que tiene un octeto completo, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que hay muchos elementos que van a ser casi iguales. Por ejemplo, si yo coloco 3 de 6, 3 de 7, aquí ya estoy hablando, por ejemplo, si es de 3 de 6, ya estaría hablando, por ejemplo, del hierro. Si es 3 de 7, ya estaría hablando, por ejemplo, del cobalto, ¿no? Entonces, es un pequeño número el que cambia. Entonces, imaginemos escribir lo mismo, casi que ser planas, y lo único que cambia es el final. Ah, es por eso que esta regla nos ayuda bastante a poder simplificar eso, ¿no? Pero aquí hay algo raro. ¿Por qué yo antes acá tengo colocado 4 de 2, 3 de 5, pero aquí sale al revés? ¿Acaso estoy haciendo algo mal? Y la respuesta es no. Y es que resulta que cuando utilizamos esta regla que está por acá, lo escribimos en orden de los niveles, es decir, de los coeficientes. ¿Y qué pasa? Primero va el 3 y luego va el 4. Por eso colocamos el 3 acá y luego el 4, ¿sí? Porque son los niveles de energía, ¿sí? Que eso lo vamos a ver más adelante en números cuánticos. Pero, ¿cuál es la enseñanza? Que ya sabemos que esta es la abreviatura. Lo importante es que nosotros sepamos hacer todo este procedimiento que está por acá. Ya luego nos vamos a enfocar puramente en lo último que nosotros escribimos. ¿Sí? ¿Dudas con este primer problema? ¿Estamos claros de cómo hacer una configuración electrónica? Muy bien. Ahora bien, supongamos que ahora nos dan otro problema, pero este dice, ¿de qué elemento estamos hablando si tiene esta configuración electrónica? Ah, bueno, si nos dan un ejemplo así, es pan comido. ¿Por qué? Porque se nos va a simplificar muchísimo más el procedimiento. Veamos qué pasa. Sería el proceso inverso. Resulta que aquí ya me están dando la configuración electrónica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debería hacer yo? Yo en el ejemplo anterior lo que necesitaba era ver cuál era la suma de los exponentes y determinar si cumplía con lo que tenía al inicio. Ah, acá vamos a hacer lo mismo. Yo voy a venir y voy a sumar los exponentes. Es decir, los exponentes dijimos que son los electrones. O sea, 2 más 2 más 6 más 2 más 6 más 2 más 10. Ah, bueno, si yo sumo esto, veamos cuánto nos da esa suma. Acá tengo 10, aquí tengo otros 10, son 20, más otros 10 son 30. Es decir, que la suma de los exponentes en este caso es igual a 30. Es decir, que tengo 30 electrones. Ah, bueno, entonces, ¿qué ocurre acá? Si tengo 30 electrones, yo había mencionado que estos ejemplos en particular los íbamos a tomar como que nuestro elemento no tiene carga positiva negativa. Es decir, que los protones son iguales a los electrones. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un total de 30 electrones, yo estaría hablando, para estos casos en particular, que mi número atómico tendría que ser igual
a 30, ¿sí? Ah, bueno, entonces si yo tengo mi número atómico, automáticamente puedo buscar en mi tabla periódica quién tiene ese valor para saber de qué elemento estoy hablando. Ah, bueno, entonces si yo busco en mi tabla periódica quién es el número 30, yo puedo observar que sería el zinc. Entonces, el zinc, en este caso, sería la respuesta correcta para este problema. Es decir, nuestro elemento de que estamos hablando o al que le pertenece esa configuración electrónica tendría que ser el zinc. Y lo definimos de una manera muy, muy sencilla. Simplemente sumamos los exponentes y luego lo buscamos por número atómico dentro de la tabla periódica. Y es así como nosotros venimos y trabajamos las configuraciones electrónicas de diferentes elementos. ¿Sí? ¿Dudas con este segundo ejemplo? ¿Estamos claros? Perfecto. Ah, bueno, entonces ya estamos, ya aprendimos mucho más de la tabla periódica, ¿no? Y es de que ahora también pueden existir otros tipos de ejemplos que son igual de interesantes, como este que está por acá, ¿no? Acá nos dice algo interesante. ¿Cómo se le denomina a los elementos lantánidos y actinios? Bloque S, bloque P, bloque D, bloque F. Bueno, eso está raro, pero sabemos que estas letras tienen que ver con la configuración electrónica. Y es que resulta que según la configuración electrónica, nosotros podemos llegar a clasificar nuestros elementos. Por ejemplo, tal y como vamos a observar acá, los primeros dos grupos, es decir, los alcalinos y los alcalinoterrios, son de bloque S. ¿A qué se refiere que sean bloque S? Que su última condición, es decir, este último dato que nosotros escribimos acá como 3 de 5, va a terminar en letra S. Entonces, el bloque S, incluso incluyendo al helio, que está justamente aquí a este lado donde estoy pasando el cursor, ellos van a terminar su configuración electrónica con una letra S. Por eso se le denominan bloque S. Ah, bueno, pero si yo me enfoco en todos este grupo que está por acá, son del bloque P. Quiere decir que su configuración electrónica termina con una letra P. Entonces los podemos clasificar en otro grupo. O incluso los que están acá son del bloque D, que dijimos que eran los metales de transición interna, ¿no? Y finalmente, en la parte de abajo encontramos a los elementos del bloque P, es decir, son aquellos elementos que dentro de su configuración electrónica, la última letra que nosotros escribimos es la letra F. Ah, bueno, entonces, por eso ahorita juntamos dos temas, configuración electrónica y, y la clasificación de por grupos, ¿no? Si nos preguntan ¿cómo se les denomina entonces a los lantánidos y actinios? Como sabemos que están aquí abajo, pues la respuesta correcta tendría que ser del bloque F, ¿no? Ya que, pues, como acabamos de observar, los lantánidos y actinios están abajo y los que están aquí abajo les corresponde la letra F, porque esa sería justamente su configuración electrónica final. Ah, bueno, entonces aquí ya vemos lo bonito de cómo es que se van complementando los temas unos con otros y sobre esto pueden llegar a surgir preguntas. Por eso me gusta mucho este ejemplo que está por acá. ¿Ok? De igual forma nos pueden preguntar, por ejemplo, un elemento específico. ¿En qué grupo está ubicado, por ejemplo, el helio? Ah, bueno, el helio, aunque está del lado derecho, sabemos que le pertenece a los de bloque S. ¿Por qué? Por su configuración electrónica. Entonces son pequeños detalles que no tenemos que olvidar. ¿Sí? Muy bien. Ya que tenemos esto, podemos avanzar entonces a algo bien interesante. Y es de que vamos a empezar a ver enlaces químicos. Es decir, ahora sí, vamos a olvidar un poquito la tabla periódica, ya la tenemos bastante dominada, ya conocemos varios temas. No quiere decir que la vamos a dejar completamente de lado, sino que por el momento tenemos lo necesario, que es lo que solicita nuestra guía. Ok, entonces pasemos al tema de enlaces químicos, pero quiero iniciar justamente con algo que va muy de la mano con la configuración electrónica, y son los famosos números cuánticos. Y es de que, ¿qué son los números cuánticos? Lo vamos a ver a continuación, pero resulta que nosotros tenemos cuatro números cuánticos y vamos a aprender a calcular. Yo sé que esto suena astral, suena así tipo una película de Ant-Man, pero realmente esto es sencillo de calcular. Ok, entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos números cuánticos que estos van a estar ligados justamente con la configuración electrónica y de igual manera con los electrones. Y resulta que tenemos cuatro números cuánticos, el n, el l, el m sub l y finalmente el m sub s, ¿sí? Y cada uno de estos me va a decir ciertas características de los átomos. Por ejemplo, al n me va a indicar la energía de los orbitales, ¿sí? Estos tienen, este ya me molesta su descripción, pero tienen un nombre específico. El número cuántico, el primer número cuántico
se lo denomina como principal, al segundo como azimutal, al tercero es el magnético y al cuarto se le denomina como el del spin, ¿sí? Cada uno tiene su propio nombre, ¿sí? Y su propia letra. ¿Qué me indica cada uno? Que dijimos que el principal dice la energía de los orbitales. El azimutal me dice la forma de los orbitales. El magnético me dice la orientación del orbital en el espacio. Y finalmente, el del spin me dice el sentido de giro del orbital. ¿Sí? Todos estos son los orbitales atómicos donde se encuentran los electrones. Entonces, esta información es muy valiosa para entender cómo es que están compuestos, cómo es que están formados, cómo es que se ubican los electrones dentro de un átomo de un elemento, ¿no? Bueno, entonces, acá, ¿qué es lo que preguntan? Según la mecánica cuántica, ¿qué define el número cuántico principal n? Como vimos, tendría que ser la energía de los orbitales. Creo que yo tengo que seleccionar, no. Entonces, aquí lo voy a seleccionar yo. La respuesta correcta sería la energía principal. ¿Sí? Es la mera, la que manda. Bueno, entonces, ya que tenemos en cuenta esto, sí yo sugiero que sí se pueda repasar. Esto es más que todo un tema de memoria, diría yo, de aprendizaje. Vamos a ver cuál es cada uno. Ahora vamos a ver cómo es que se calcula uno por uno de ellos. Pero no olvidemos, principal, azimutal, magnético y el del spin. Eso es lo más importante. Y obviamente, ¿qué quiere decir cada uno? O sea, ¿a qué se refiere? Uno es a la energía, otro es a la forma, el otro es a la orientación y el otro es al sentido de giro. Con palabras claras, claramente esto se puede aprender de una manera muy sencilla. ¿Ok? Va. Ahora la pregunta es, ya sabemos que son cada uno, ya sabemos que representan. Ahora bien, ¿cómo los calculamos? ¿Y qué es un número cuántico como tal? Dice que son valores numéricos discretos que indican las características de los electrones de los átomos. Es decir, son la descripción completa de los electrones. Básicamente, pues subimos energía, sentido de giro, forma, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos a notar que los números cuánticos están estrechamente relacionados con lo que es, perdón, la configuración electrónica. Entonces, primeramente, para poder resolver un ejemplo de números cuánticos, tenemos que saber configuración electrónica. Por eso nos preguntan acá, ¿cuáles son los números cuánticos del oxígeno? Entonces, para saber eso, primero debo de saber cuál es la configuración electrónica del oxígeno. Ok, primero, lo que debo de visualizar es cuál es el número atómico del oxígeno. ¿Por qué? Porque así yo sé cuántos electrones tiene. Ok, entonces yo busco mi tabla periódica. ¿Cuál es el número atómico del oxígeno? Sería el número 8. Está por acá, ¿no? Entonces ya tenemos que Z es igual a 8. Que esto a su vez va a ser igual a la cantidad de electrones que tiene nuestro elemento. Es decir, que tenemos 8 electrones. Entonces, según esto, podemos armar la configuración electrónica. Y aquí ya lo tenemos. Entonces, seguimos lo mismo que hicimos la vez pasada. Voy a colocar 1s2, llevo 2. Voy a pasar al otro 2s2. Si sumo los exponentes, ahorita llevo 4. Voy a pasar ahora al 2p6. Entonces, aquí fijo me voy a tener que tener. Porque si coloco 2p6, me paso. ¿Sí? Entonces, en vez de 2p6, yo voy a colocar el valor de 4 para que la suma de mis exponentes sea igual a los 8 electrones. Listo. Entonces, yo ya vine y ya logré escribir la configuración electrónica del oxígeno. Ahora bien, para los números cuánticos, nosotros vamos a enfocar en la última porción, ¿sí? Es decir, esto que está por acá va a ser nuestro enfoque. Lo voy a volver a escribir, sería el 2p4. Únicamente en esto nos vamos a enfocar. Y en cada una de estas va a tener un propósito, tanto el coeficiente como el exponente, como la letra, ¿sí? Entonces veamos cómo construimos nuestros números cuánticos. Ok, primero dijimos que el de energía es el de la letra N. Ok, número cuántico N. Vamos a ver un poco más de eso. Listo. ¿Cómo calculamos el primer número cuántico? Es súper sencillo. El primer número cuántico se calcula viendo cuál es el valor de nuestro coeficiente. En este caso, mi coeficiente es 2, entonces, sorpresa, el valor del primer número cuántico va a ser igual a 2. Así de sencillo se calcula esto que está por acá. O sea, cada vez que nosotros queramos ver cuál es el número cuántico de energía principal, nos enfocamos en esta parte que está por acá.
Ok, lo vamos a dejar subrayado para que veamos de dónde sacamos cada cosa, ¿no? Listo, ya tengo el primer número cuántico. El segundo número cuántico, es decir, el azimutal, que dijimos que se escribía con la letra L, si no recuerdo. ¿Cómo calculo el segundo número cuántico? Ok, esto lo vamos a hacer de verdecito. Que ese va a estar dado por nuestra letra. Bueno, el segundo número cuántico va a ser según la letra y resulta que cada letra tiene un valor asignado. Por ejemplo, si nuestra letra es S, el valor es 0. Si es P es 1, si es D es 2 y si es F es 3. En este caso, como podemos observar, tenemos que es la letra P. Por lo tanto, nuestro segundo número cuántico sería igual al valor de 1. Así de sencillo, ¿ok? Estos dos son los más fáciles porque dependen justamente del valor que tengan. Bueno, el segundo de la letra, ¿no? Y así es como nosotros encontramos los primeros dos números cuánticos. Ahora bien, se van a dar cuenta que para el tercero nos vamos a enfocar justamente en lo que es el exponente, ¿sí? Bueno, entonces, el tercer número cuántico, que se desconectó, ¿no? Ahí está, que dijimos que era el m sub l, sería el m sub L y de una vez voy a escribir el siguiente, que sería el M sub S. Estos dos van a estar enfocados en nuestro exponente, ¿sí? Que es lo que nos hacía falta. Entonces voy a subrayar de anaranjado para que no se nos olvide que de ahí es donde lo vamos a sacar. ¿Ok? Va, listo. Entonces, ¿qué pasa? Para el tercer número cuántico se puede decir que es como que más complicado, pero yo lo voy a hacer de una manera más sencilla. ¿Ok? Recordemos algo. Primero habíamos dicho, me voy a enfocar en la letra y en el exponente, ¿sí? Va. Resulta que cuando nosotros tenemos una letra P, habíamos dicho que la cantidad máxima de electrones o de exponente que podía tener era el valor de 6, ¿verdad? Entonces yo aquí he colocado una pequeña fórmula que me va a dictaminar algo. Según la letra que tengamos, su mayor cantidad de exponente lo vamos a dividir dentro de 2. Ahorita van a entender por qué hago esto. Esta es una técnica que a mí me gusta utilizar bastante para ordenar. Entonces, dejamos esto. Ahí está. Este sería el primer paso. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué letra tenemos acá? Tenemos la letra P. ¿Cuál es la cantidad máxima de electrones que puede tener una letra P? Puede ser 6, ¿no? Entonces, siguiendo la fórmula, lo dividimos dentro de 2. Entonces, acá obviamente me va a dar un valor de 3. Entonces, ¿qué me indica este valor de 3? Me va a indicar que voy a realizar una cantidad de líneas horizontales. En este caso, yo voy a hacer 3 líneas horizontales. Ahorita van a entender por qué estoy haciendo esto. Voy a hacer 3 líneas horizontales. Si me hubiese quedado 5, tendría que haber realizado 5 líneas horizontales. En este caso serían 3 nada más. Voy a colocar 1, 2, 3. Hay gente que suele hacer cuadritos y también es completamente válido. El siguiente paso es venir y tratar esto como que si fuera una recta numérica, donde sabemos que el centro tendría que ser 0, a la derecha tendríamos más 1, y a la izquierda pues deberíamos de tener menos 1. Ojo, aquí ya construimos la forma. Ahora bien, ya nos vamos a enfocar en nuestro exponente, ¿sí? Y es de que acá lo que vamos a tener que ir realizando es una serie de flechas, ¿sí? Pero unas flechas que tienen un comportamiento específico. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, resulta que en cada nivel yo puedo realizar un total de 2 flechas, pero no a mi antojo, sino que debo decir un orden. Primero, en cada línea yo debo realizar flechas hacia arriba. Cada nivel puede tener una flecha hacia arriba como máximo. Y luego, ya que tengo una flecha hacia arriba en cada uno, yo puedo realizar una flecha hacia abajo, ¿sí? De tal manera que cada línea puede tener un máximo de 2 flechas. Pero ojo, se dieron cuenta de cómo las escribí. Hay un orden, yo no las puedo colocar a mi antojo. El orden es esta de primero, esta segundo, esta tercero. Es decir, las que van hacia arriba se hace primero. Y luego las que van hacia abajo. Esta sería la cuarta línea, esta sería la quinta flecha y esta sería la sexta flecha. ¿Sí? ¿Por qué menciono esto? ¿Por qué menciono este orden? Porque yo voy a tener que hacer tantas flechas como me lo indique mi exponente. Como mi exponente es 4, yo debería hacer 4 flechas. ¿Y cómo las voy a hacer? En orden. Ok. Entonces, aquí tengo la primera flecha, aquí tengo la segunda flecha, aquí tengo la tercera flecha y me hace falta una más. La cuarta flecha quedó hasta ahí. Y ahora sí, ya no puedo hacer más flechas. ¿Por qué? Porque vimos que
tenemos un exponente 4. Entonces, aquí va el chito. Donde yo realicé mi última flecha, ese va a ser mi número cuántico. Entonces, ¿en qué posición quedó la última flecha? Acá. ¿Y en qué valor le corresponde? El valor de -1. Por lo tanto, mi tercer número cuántico va a ser igual a -1. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? Voy a escribir esto nuevamente. Un valor de 2 acá. Acá dijimos que era 1. Ah, entonces, ¿qué aprendimos? Que para el tercer número cuántico, el lugar o bien la posición donde yo realicé mi última flecha, ese me va a determinar cuál es mi tercer número cuántico. ¿Sí? Eso es lo que nosotros, pues, por ejemplo, si nuestra última flecha hubiese quedado acá, entonces aquí ya no sería -1, sería 0. O por ejemplo, si hubiese quedado la última flecha que hice en +1, pues acá lo cambiamos de signo. Pero en este caso quedaría de esta manera, ¿sí? Porque esta fue la última que hice. Y siempre recordando que el orden va primero las que van hacia arriba y luego las que van hacia abajo. Si se dan cuenta, este número 4 coincide con el que teníamos por acá. Ok. Y por último, tenemos el cuarto número cuántico conocido como el del spin. Y este es sencillo, pero está conectado con el anterior. Y es de que llamémosle el cuarto número cuántico solo puede tener dos valores. O puede ser +1/2 o puede ser -1/2. Únicamente puede tomar estos dos valores. La pregunta es, ¿cuál es el correcto? Sencillo. Si la última flecha que hice antes quedó hacia abajo, la respuesta sería -1/2. Pero si la última flecha que hice quedó hacia arriba, la respuesta sería +1/2. En este caso, como la última flecha que hice quedó hacia abajo, entonces el cuarto número cuántico, en este caso, vamos a apuntar acá, debería de ser -1/2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue la última flecha que yo realicé. Y ahí la importancia entonces de hacer bien estas flechitas. ¿O por qué hice flechitas? Porque puede decir, mira, ¿por qué no hizo puntitos? Algo un poco más sencillo. Por esa misma razón, ¿no? Entonces, acá la respuesta sería -1/2. Si la última flecha que hubiese hecho hubiese quedado hacia arriba, pues ahí cambia la situación. Entonces, esta sería la respuesta correcta. Entonces, acá, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿No? Nuestros cuatro números cuánticos, porque a veces suelen pedir, por ejemplo, escoja la opción correcta. Entonces, la opción correcta es aquella que, obviamente escrita en orden, nos diga 2,1, -1, -1/2. De esta forma es como nosotros venimos y entonces calculamos los números cuánticos. El primero vimos que era bien sencillo porque nos enfocamos en el coeficiente. El segundo nos enfocamos en la letra y según la letra, pues así va a ser el valor que tenga nuestro segundo número cuántico. Para el tercero, dijimos que este va a depender del exponente, pero tenemos que hacer un procedimiento para poder dibujar como que nuestras flechitas en una recta numérica y donde quedara la última flecha en la posición, ese ya será nuestro tercer número. Y finalmente en el cuarto, dijimos que según la orientación de la flecha, la última flecha realizada, perdón, así va a ser nuestro cuarto número cuántico. ¿Sí? Entonces, así es como nosotros los calculamos. O sea, ya sabemos qué son y ahora también ya sabemos cómo calcularlo. ¿Sí? ¿Dudas con esto? ¿Está claro? Perfecto. De igual forma, quiero acá un ejemplo por si desean visualizarlo, donde acá nos estamos enfocando del manganeso. Entonces, que era, por ejemplo, N3, L igual a 2. Ahí se dan cuenta que para el tercer número cuántico hicimos muchas más flechitas, pero porque lo ameritaba, ¿no? Porque era la letra D, de su máximo exponente electrónico es 10, 10 entre 2 son 5, por eso dice 5 flechitas. ¿Sí? Entonces, por si desean ahí ver cómo se hace eso, hacerlo por su cuenta, pueden hacerlo y aquí saben cuál es la respuesta. Bueno, pero resulta que para este tipo de ejercicios, ok, es muy bonito que vengan y simplemente nos pregunten un número cuántico en particular, pero también puede haber otra configuración. Veamos este ejemplo que es lo que dice. Dice, ¿cuál de los siguientes elementos tiene un L igual a 1 en su electrón de valencia? Esto como que ya suena más complicado, ¿no? Pero ¿qué me está diciendo? Ahí me está dando cuál es el segundo número cuántico, ¿no? Me está diciendo que nuestro segundo número cuántico, es decir, L, es igual a ¿cuánto? Es igual a 1. Ok, entonces yo recordando, digo, hmm, la letra L, dijimos que esa dependía de nuestra letra. La pregunta es, ¿a qué letra le correspondía el valor de 1?
Entonces, regresando brevemente a lo que estábamos viendo, ¿no? Acá está. La L igual a 1 es cuando tenemos una letra del tipo P, justamente con el ejemplo que realizamos. Es decir, que acá estamos hablando que estamos hablando de un elemento que dentro de su configuración electrónica final tiene una letra P. Bueno, entonces como tiene una letra P, nos preguntan, ¿cuál de los siguientes elementos tiene una L igual a 1? Es decir, una letra P. O sea, básicamente traduje esto de un lenguaje a otro, de números a letras. Entonces, ¿quiénes son los elementos con configuración electrónica P? Justamente los del bloque P. Es decir, todos estos que están por acá. Ahora ya solo me falta ver. Entonces, ¿cuál de los que yo tengo acá le pertenece a ese grupo? Veamos cada uno de ellos. Por ejemplo, si yo veo el magnesio no podría ser, porque si no estoy mal, el magnesio se encuentra justamente en esta posición que está por acá, entonces no podría ser respuesta. Veamos el hierro. Resulta que el hierro se encuentra en el bloque D, específicamente, si no estoy mal, debería estar como por acá, en el 7 4 no, por acá tendría que estar, supongamos, ¿no? En el 6 sería 1, 2, 3, 4, 5. Acá debería estar el hierro. Entonces, no podría ser. Pero si yo veo el oxígeno, resulta que el oxígeno ocupa esta posición que está por acá. Y justamente está en el bloque que necesitamos. Y de una vez voy a descartar el helio. ¿Por qué? Porque resulta que el helio, ojo, parece que está en el bloque P, pero recordemos que el helio es de configuración electrónica S, ¿no? Por lo tanto, la respuesta correcta tendría que ser el oxígeno. Esta es la que nosotros deberíamos de seleccionar dentro de nuestro examen. Entonces, ¿qué pudimos darnos cuenta acá? Que hay otros tipos de ejercicios que utilizan la configuración electrónica para poder hacer estas otras configuraciones, ¿no? Pero hay la importancia de que vayamos de la mano con todo lo que hemos aprendido anteriormente, tanto clasificación como configuración electrónica, como ubicación de nuestros elementos. ¿Se dan cuenta de la importancia de todo lo que hemos visto de forma anterior? ¿Ok? ¿Tú das con este otro ejemplo de configuración electrónica? ¿Está claro? Perfecto. Ahora bien, ahora ya pueden decir, mamá, papá, sé calcular números cuánticos. Increíble, suena hasta así bien potente, bien astral, ¿no? Entonces ya se ganaron la cena, diría que. Va. Siguiendo bajo esa misma línea, hay un tema bien importante que nosotros tenemos que tocar y es la famosa estructura de Lewis, ¿sí? ¿Qué es esto de la estructura de Lewis? Aquí tengan en cuenta que todo esto es sacado de libros de química general, ¿sí? Dice que una estructura de Lewis es una representación de un enlace covalente, esto lo vamos a ver más adelante, donde un par de electrones compartidos se indica con líneas o como pares de puntos entre dos átomos y los paralelos no compartidos se indican como pares de puntos de los átomos individuales. Se los pongo de manera sencilla. Todos estos elementos vamos a poder representarlos con puntitos. Esos puntitos representan electrones. Si juntamos dos electrones, es como decir una línea. Esa es una línea de enlace, ¿sí? Pero resulta que cada uno de estos elementos va a tener un máximo de puntitos que nosotros les podemos hacer y esos puntitos son los que se relacionan con otros puntitos de otros elementos para formar enlaces. Como podemos ver acá. Acá tenemos la fórmula del agua. ¿Cómo lo sé? Porque tengo dos hidrógenos y un oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Si yo coloco cada uno de los puntitos correspondientes de los elementos, que como habíamos dicho son los electrones, yo podría representarlo de esta primera forma o de esta segunda forma. ¿Por qué con líneas? Porque como les dije, estas líneas lo que hacen, pues, crear líneas de enlace, ¿sí? Y aquí entra otro tema que les había comentado anteriormente, y es esto. Veamos qué dice. La formación de estas moléculas ilustra la regla del octeto, que fue propuesta por Lewis, que dice lo siguiente. Un átomo, esto es muy importante, hay que prestar atención. Un átomo diferente del hidrógeno tiende a formar enlaces hasta que se rodea de 8 electrones de valencia, ¿sí? Y es que resulta que la idealidad, lo que buscan cada uno de los elementos es tener un total de 8 electrones, ¿sí? ¿Por qué? Porque es cuando está completito, cuando está lleno, cuando no le hace falta nada. Pero ojo, exceptuando el hidrógeno, porque todos los elementos de la tabla periódica están buscando tener 8 electrones. El hidrógeno no. El hidrógeno solo necesita 2 electrones para completarse y con eso es el elemento más feliz del mundo, ¿sí? Y ojo,
los únicos elementos que tienen el octeto completo son los gases nobles. El helio, el neón, el argón, etcétera, etcétera. Esos tienen octeto completo. Es decir, eso pregunta examen. ¿Quiénes son los elementos que tienen octeto completo? Los gases nobles. ¿Ok? Ya todos los demás no están completos, necesitan de esa compañía electrónica. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Veamos este ejemplo que es bien interesante. Si yo vengo y junto, por ejemplo, dos átomos del elemento flúor, el flúor, ahorita vamos a ver cómo calcular esto, pero si yo junto dos flúoros, ocurre algo. Inicialmente yo les puedo decir que el flúor tiene un total de 7 electrones, es decir, 7 puntitos. Pero si juntamos dos flúoros, lo que provoca es esta estabilidad electrónica de la regla del octeto. O sea, ocurre que se complete. Cuando se completa, forma enlaces. Y si forma enlaces, forma un compuesto. Ah, bueno, ¿qué pasa con este ejemplo del agua? Cada uno tiene que estar completo. Si yo me enfoco en el hidrógeno, tiene un total de 2 electrones. Pero ¿qué habíamos dicho? Está completo, está llenito, porque el hidrógeno es una excepción. El oxígeno que está acá, por sí solo, antes él tenía 6 electrones. Pero al juntarse con el hidrógeno, le da un par electrónico y ahora tiene 8. Tanto este como este otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para nosotros formar compuestos, para formar enlaces químicos, se debe de cumplir la regla del octeto, ¿sí? La pregunta es, profe, ¿y cómo usted sabía cuántos electrones le corresponden a cada elemento? Eso me lo dice la tabla periódica. Y aquí otra vez aparece esto de la letra A que les había dicho que era bien importante. Y es de que, según aquí, visto de una manera muy sencilla, según la posición de la tabla periódica, según en el grupo en el que se encuentre, así va a ser la cantidad de electrones que va a tener disponibles para bueno, para, voy a decir, intercambiar, ceder, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, los del grupo A tienen un único puntito, un electrón. Los del 2, 2. Los de 3A, 3, 4A, 4 y así sucesivamente, hasta llegar a ¿cuánto? Hasta el octeto completo. Todos estos elementos, como pueden ver acá, que son los gases nobles, están completos, exceptuando el helio, porque el helio se completa con 2, así como el hidrógeno podría llegar a completarse con 2 si llegase a reaccionar con otro elemento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos vamos a dar cuenta acá? Según la letra, esa es la cantidad de puntitos que nosotros les tenemos que hacer, pero recuerden, esos puntitos son electrones. Y ojo, no es que podamos hacerlos al azar, por darles un ejemplo. Imaginemos que tenemos un elemento X, cualquiera. Ahí puede decir, supongamos que tenemos un total, se me ocurre, em, de 5 electrones. Entonces alguien dice, ah, entonces yo lo voy a dibujar así. Voy a colocar primero 2 acá, luego 2 acá y uno acá. Si hacemos esto, está malo. Se debe de seguir un orden, ¿sí? Para nosotros hacer como estos puntitos, estos electrones, tenemos que ir rodeando nuestro elemento. Es decir, aquí, por ejemplo, yo tendría un puntito, 1, 2, 3 y 4. Ya completé el primer nivel. ¿En qué orden? Eso sí no importa. Yo puedo haber colocado, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4 de esta forma y está bien. Lo importante es que yo no venga y coloque, por ejemplo, 2 de una vez, aquí uno, aquí otros 2. No, ahí sí me estaría equivocando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Primero se completa un nivel de puntos. Entonces, 1, 2, 3, 4 y me hace falta el quinto. ¿Dónde lo pongo? Donde yo quiera. Yo por ejemplo, lo voy a colocar aquí arriba. Entonces, si se dan cuenta, ahí ya tendría para un elemento que tiene 5 electrones, es decir, que se ubica, perdón, en el grupo 5A, como todos estos que están por aquí, ¿no? Ya si yo le voy agregando electrones, aquí sería otro y aquí sería otro, hasta llegar a un total de 8. Pero recordemos que nuestros electrones pueden tener un total, bueno, nuestro elemento, perdón, puede tener un total de 8 electrones, ¿sí? Ah, bueno, ¿por qué esto es importante? Porque según la cantidad de electrones que tenga, nosotros podemos definir qué cosa, en qué grupo se encuentra. Si tiene 6 electrones, estará en el grupo 6A. Si tiene 2 electrones, estará en el grupo 2A. Y así sucesivamente. Ah, bueno, entonces teniendo en cuenta esto, nos podrían llegar a preguntar lo siguiente. Dice, ¿a qué elemento puede representar la siguiente estructura de Lewis? Y nos dan acá esto que está acá. Bueno, ¿cómo le hago? Fácil. Es tan sencillo como contar la cantidad de electrones que tiene. Entonces contemos, aquí tengo 1, tengo 2. ¿Qué no importa cómo lo contemos? Porque total va a ser siempre la misma suma. 5, 6. Tengo total de 7 electrones. Es decir, ¿dónde debería estar ubicado mi elemento con 7 electrones? Debería estar ubicado en el grupo 7A. O sea, podría ser cualquiera de estos
que está por acá. El flúor, el cloro, el bromo, el yodo o el astato. Ah, bueno, ¿cuál sería la respuesta? Ah, si se dan cuenta, aquí tenemos uno de los elementos que están en ese grupo y es el flúor, ¿no? A ver, esto responde. Entonces la respuesta correcta acá, por ejemplo, ya, bueno, vamos a subrayar, sería flúor. ¿Por qué? Porque esto perfectamente cumple con ser la del flúor. Pero ya que estamos aprendiendo, veamos cómo hubiesen quedado las de los otros, ¿ok? La del nitrógeno, ¿cómo sería? Ah, bueno, el nitrógeno, nosotros podemos dar cuenta que se ubica en dónde? En el grupo 5A, entonces debería tener 5 electrones. Entonces yo perfectamente al nitrógeno lo puedo colocar aquí, uno, 2, 3, 4 y el quinto acá. Eso voy a decir, no coincide con esta. El oxígeno está en el grupo 6A, entonces tendría que haber sido 6 electrones. ¿Cómo hubiese quedado? Bueno, aquí pongo uno, 2, 3, 4, voy a colocar 5 acá y 6 acá. Entonces tampoco coincidía con esta. ¿Y cómo era la del neón? Ah, resulta que el neón es un gas noble. Entonces, un gas noble, ¿qué característica tiene? Que tiene su octeto completo. Es decir, que acá tendría un 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8. Entonces, ni una coincidía. Justamente la del sur es esta misma que está por acá. Entonces, esto es la importancia de la estructura de Lewis. Más adelante, ustedes van a estudiar dentro de su carrera, eh, que después cuando juntamos varios elementos que tienen su pues, estructura de Lewis, ya se forman esos desenlaces. Y es algo bien, bien interesante. ¿Ok? Consulto. ¿Dudas con esto? ¿Algo que no haya quedado claro? Estamos bien. Muy bien, entonces pasemos al último ejemplo de estructura de Lewis. Este es uno, bueno, no es estructura de Lewis, sino que tiene que ver con esto del octeto. Y dice lo siguiente, ¿cuál de los siguientes iones o átomos cumple con la estructura de un gas noble? ¿Qué dijimos nosotros que tenía que caracterizaba un gas noble? Que su octeto estaba completo, que estaba lleno, ¿no? Que tiene un total de 8 octeto de 8 electrones. La pregunta es, ¿quién de todos estos tiene esa forma? Pero ojo, aquí resulta que tengo algo interesante, aquí ya tengo cargas, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa con esto. Ok, pongámonos en contexto. ¿Cómo es la estructura de un gas noble? Vista desde una forma gráfica. Por ejemplo, hagamos la estructura del neón, se me ocurre. Voy a colocar aquí el neón y dibujemos cómo se hacen sus electrones. Ok, el neón tiene número atómico. Bueno, es número atómico, vamos a buscar acá. Aquí tengo esta tabla, ¿no? Es el número 10. Es decir, que el neón debería de tener 10 electrones. ¿Ok? 10 electrones. Entonces, ¿cómo deberíamos dibujar esos 10 electrones? Entonces, aquí les voy a enseñar algo nuevo. Resulta y acontece que, vamos a ver, yo creo que puedo hacer aquí, a ver. Vamos a hacerlo bien. Ahí está. Vamos a seleccionar esto. Listo. Resulta que el neón, vamos a poner esto de 6, 2 de 6, para que casi bien. Bien. Listo. Y lo vamos a dejar de esta forma. De esta forma. Ok. El neón, si nosotros quisiéramos dibujar cómo es que se comportan los dos puntitos, por decir de una forma, podemos ver lo siguiente. Ok. Ahí está. Creo que no quede simétrico, creo que se entiende. Va. ¿Cómo es la estructura de un gas noble? ¿Cómo podemos dibujar nosotros nuestros electrones? Resulta que aquí tienen que ver los niveles de energía que estamos viendo en configuración electrónica. Y es que resulta que en el primer circulito, estos son circulitos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Son circunferencias. Entonces, ¿qué ocurre? Según cada nivel, cada circunferencia puede tener cierto máximo de electrones. El primer circulito, creo que así se entiende más fácil, puede tener un máximo de 2 electrones. Luego, a partir de este, los que están alrededor pueden llegar a tener 8. Pero ¿cuántos electrones debería yo dibujar? Ah, los que me indique que tiene mi elemento. En este caso, el neón tiene 1, 2, me hace falta 8 más. Entonces tengo un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, ¿qué pasa? Si yo cuento la cantidad de puntitos, coincide con la cantidad de electrones que tiene mi
elemento, ¿sí? ¿Por qué entonces se dice que el neón es completo? Porque si se dan cuenta, en su última capa, en su última circunferencia, tiene un total de 8 electrones. Por eso se le dice octeto completo. Entonces tenemos que buscar un elemento de estos que cumpla con el octeto completo, que se asemeje a esto que acabamos de dibujar nosotros. La pregunta es, ¿quién podrá asemejarse a esto? Bueno, entonces vamos a ver cuál de todos estos podría llegar a ser, ¿no? Aquí yo lo voy a hacer un poco, llamémosle como por lógica, ¿no? Para que veamos lo que acabamos de aprender, ¿no? Bueno, entonces yo no voy a hacer la del neón, tengo que hacer la de otra que coincida, ¿no? Vamos a borrar esto. Ok. Por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, la del flúor no podría ser porque el flúor con carga cero, que no existe, nunca va a tener un octeto completo, porque dijimos que los únicos que la completan son los gases nobles. Entonces, esta ni la voy a hacer. Ahora tengo el zinc y el hierro, y si se dan cuenta de eso, pues ni platicamos mayor cosa, porque estos se ubican justamente en esta parte que está por acá. No quiere decir que no tengan electrones, pero estos ya no tienen otro comportamiento. Entonces, se me ocurre que veamos qué pasa con la configuración electrónica del oxígeno. ¿Les parece? Ok. Voy a colocar acá el oxígeno. Ok. Entonces, vean, yo quiero que vean algo. Vamos a colocar cuántos electrones tiene el oxígeno normal y cuántos electrones tiene el oxígeno -2. Ok, va. Veamos entonces. El oxígeno normal por sí solo, en su estado basal, cuando tiene carga cero, es igual al número atómico. Entonces, si yo veo el oxígeno en mi tabla periódica, es número 8. Es decir, el oxígeno por sí solo tiene un total de 8 electrones. Pero el oxígeno, cuando tiene carga de -2, ¿cuántos electrones debería de tener? Se le suman, como esto que pasaba, recordemos, ¿no? Carga negativa se le suma a los electrones. Entonces, debería de tener un total de 10 electrones. Entonces, quiero que vean algo. Dibujemos em, la estructura del oxígeno normal, ¿sí? Cuando, es decir, no tiene ningún tipo de carga. ¿Cómo me quedaría? Bueno, si son estos, vamos a ver este primero. ¿Cuántos puntitos debería hacer? Bueno, debería ser un total de 8, respetando la regla, que en el primer nivel solo pueden haber 2, y en el otro puedo tener hasta 8, pero tengo que hacer lo que me digan mis selectores. Llevo 2, me hace falta 4. Puedo colocar aquí 1, 2, 3, 4, pero resulta que ya no puedo colocar más, porque si yo sumo estos 3, aquí me faltan 2, qué bruto. Puedo colocar aquí uno más y aquí otro más. ¿Cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en su estado normal. Pero como aquí estamos diciendo que es oxígeno -2, coloco 2 electrones extra. Entonces vean, acá se agregan 2 puntos más, que estos ¿de dónde vinieron? Estos vinieron de la carga de -2. Bueno, entonces, ¿qué podemos ver? De que cuando nosotros tenemos cargas negativas, lo que provoca es que se añaden electrones. Esto es lo que vimos en cálculo de partículas subatómicas, solo que ahora lo estamos viendo con ejemplos físicos, ¿no? Esto es lo que ocurre realmente. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso, como lo acabamos de corroborar, sería el oxígeno -2. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, esto que está acá es lo mismo que está acá. Pero ojo, les coloqué esto en azul, que esto corresponde a la carga que teníamos anteriormente. Por sí solo, no puede ser un objeto completo. De lo contrario, debería de ser un gas noble. Entonces, esta es la forma en la que nosotros representamos, por ejemplo, la parte cuando aprendimos a calcular las partículas subatómicas. ¿Sí? Consulto, ¿alguna duda con esto? ¿Algo que no haya quedado claro? Pues estamos bien. Excelente, porque con esto estaremos terminando nuestra tercera clase. Vamos a tener la grabación.